Hay historias que no se olvidan, relatos que nos recuerdan que más allá de las diferencias sociales, lo que realmente define a una persona es su corazón. En una tierra marcada por el orgullo y las apariencias, un humilde trabajador y la hija de un poderoso hacendado se verán atrapados en un destino que pondrá a prueba no solo su amor, sino también su dignidad. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un romance imposible, es una lección de vida sobre el valor, la injusticia y la verdadera riqueza que nadie puede comprar con dinero. Una historia que te hará reflexionar, conmoverte y quizás recordar lo que realmente importa en la vida. Era el año 1885 en un pequeño pueblo polvoriento del norte de México, un lugar donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida y donde el poder no siempre lo tenía la justicia, sino aquellos que poseían tierras y dinero. En medio de esas calles de tierra, entre el bullicio del mercado y el crujir de las carretas, se levantaba imponente la hacienda de don Julián Santamaría, un hombre temido y respetado a partes iguales, dueño de extensos campos y de la fortuna más grande de la región. En contraste, no muy lejos de allí, vivía Tomás Herrera, un joven carpintero, de manos ásperas y mirada honesta. Había heredado de su padre no tierras ni riquezas, sino el arte de trabajar la madera con paciencia y dignidad. Sus muebles, sencillos pero firmes, decoraban las casas humildes del pueblo, y con ellos había logrado ganarse el respeto de los suyos. Sin embargo, a ojos de los poderosos, seguía siendo solo un obrero, alguien sin futuro más allá de su taller. La diferencia entre ambos mundos era evidente. Mientras la familia Santamaría se paseaba en carruajes elegantes y vestía ropas finas traídas de Europa, Tomás apenas contaba con un sombrero gastado y una camisa remendada por su madre. Pero en medio de esas diferencias tan marcadas, había algo que ningún muro de clase podía detener: la mirada cálida de Isabel, la hija única de don Julián, quien desde niña había mostrado una curiosa fascinación por aquel muchacho que siempre la saludaba con respeto cuando pasaba frente a la hacienda. Isabel no era como las demás señoritas de su círculo. Aunque había recibido educación en conventos y estaba destinada a un matrimonio ventajoso, en su corazón latía un deseo profundo de libertad. Observaba con ojos críticos las injusticias que se cometían a diario contra los peones y trabajadores de su padre y sentía una silenciosa rebeldía que la alejaba de la imagen de niña mimada que muchos esperaban de ella. El destino, caprichoso como siempre, terminaría uniendo a Isabel y Tomás en un cruce de caminos que ninguno de los dos imaginaba. Lo que comenzó como una simple coincidencia se transformaría en una historia marcada por pruebas, silencios, descubrimientos y un enfrentamiento con la dura realidad de las diferencias sociales. Una historia que cambiaría no solo sus vidas, sino también la manera en que el pueblo entero entendía la verdadera riqueza de un ser humano. La mañana comenzó con un sol tímido que apenas iluminaba los campos polvorientos. Tomás Herrera estaba en su taller, afinando los detalles de un armario de roble, cuando escuchó un alboroto que venía de la hacienda Santamaría. Carretas rechinando, gritos de órdenes y la voz clara de Isabel llamando a alguien. Al principio no le prestó atención, pensando que sería uno de los caprichos de la joven, pero un mensajero apareció poco después frente a su taller con una carta envuelta en un sello dorado. «Es para usted», dijo el joven con respeto, entregándole el sobre. Tomás lo miró incrédulo. ¿Una carta de la hija del hombre más rico del pueblo para él? ¿Un simple carpintero? Con manos temblorosas rompió el sello y encontró una invitación inesperada. Isabel necesitaba su ayuda para reparar una puerta en la parte más antigua de la hacienda, y deseaba que fuera él quien lo hiciera. Al principio Tomás dudó. El orgullo y la conciencia de su lugar en la sociedad le susurraban que no debía cruzar ese umbral. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué pensaría don Julián si su hija se relacionaba con un trabajador humilde? Sin embargo, la curiosidad e impulso inexplicable lo empujaron a aceptar. Esa decisión marcaría el primer paso hacia un mundo que él nunca había imaginado.
Al llegar a la hacienda, Tomás se encontró con un panorama que lo sobrecogió. Pasillos largos, lámparas de aceite colgando de vigas talladas, muebles de madera noble y alfombras que jamás había visto. Isabel lo recibió con una sonrisa tranquila, pero con ojos que delataban cierta preocupación. «Gracias por venir, Tomás», dijo suavemente. «No es solo una puerta, es la biblioteca de mi padre. Hay documentos importantes que no deben caer en mal estado». Mientras trabajaban juntos, Tomás notó algo extraño en la forma en que Isabel lo observaba. Una mezcla de respeto y fascinación, curiosidad y timidez. Sus manos se rozaron al pasar herramientas y él sintió un calor que no había experimentado antes. Isabel, por su parte, también se dio cuenta de la fuerza silenciosa que emanaba de aquel hombre humilde. No era solo un carpintero, sino alguien con dignidad y convicción. El incidente que realmente encendió la chispa ocurrió cuando un criado intentó interrumpirlos, recordando que la hija de don Julián no debía involucrarse con un trabajador. Isabel lo detuvo con un gesto firme. «No me interrumpas. Él es quien puede arreglar esto mejor que nadie», dijo. El criado, sorprendido por la autoridad de la joven, se retiró en silencio. Tomás sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Estaba siendo tratado con respeto, algo que en su vida cotidiana nunca había ocurrido frente a la familia poderosa. Ese día, mientras la puerta quedaba finalmente reparada, Isabel confesó algo que nadie más sabía: su interés por aprender de la vida real, de las personas que enfrentaban dificultades y sobrevivían con honestidad y esfuerzo. Tomás escuchó atentamente, sin poder contener un sentimiento de conexión profunda. Aquella conversación, simple en apariencia, abrió una puerta que ningún poder o riqueza podía cerrar: la posibilidad de un vínculo genuino entre mundos tan distintos. Al retirarse al caer la tarde, Tomás no podía dejar de pensar en la mirada de Isabel, en su voz suave, en la forma en que se movía por la hacienda con confianza y dulzura al mismo tiempo. Sabía que algo dentro de él había cambiado, y que la vida tranquila en su taller ya no sería suficiente. Algo más grande, algo que lo desafiaba y lo atraía a la vez, acababa de nacer. Esa misma noche, mientras los últimos rayos del sol se extinguían en el horizonte, Tomás comprendió que la invitación de Isabel no era solo un acto de necesidad práctica. Era un primer paso hacia algo que podría transformar sus vidas. Y aunque aún no sabía hasta dónde llegaría, una sensación clara se instaló en su pecho. La vida que conocía estaba a punto de cruzarse con un destino que desafiaba las normas, y él estaba listo para enfrentarlo. Los días siguientes a la reparación de la puerta pasaron con una mezcla de normalidad y tensión contenida. Tomás regresaba a la hacienda con regularidad, cada visita trayendo consigo una sensación de anticipación que le hacía latir el corazón con fuerza. Isabel lo recibía con sonrisas sutiles, intercambios de palabras que, aunque cortos, estaban cargados de significado. Cada gesto, cada mirada parecía abrir un pequeño mundo de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a explorar por completo. Tomás comenzó a notar la rutina de Isabel, sus paseos por los jardines, la manera en que observaba los libros de la biblioteca con curiosidad y respeto, y la forma en que trataba a los sirvientes con delicadeza pero firmeza. No era solo la riqueza o la posición lo que la definía, sino un corazón que parecía buscar algo más allá de los límites impuestos por su entorno. Mientras trabajaban en pequeños proyectos de la hacienda, Tomás se sorprendía al descubrir que compartían intereses inesperados: la atención al detalle, la pasión por la perfección y un respeto silencioso por la honestidad y el esfuerzo. Pero junto a esa conexión surgían conflictos internos que ambos trataban de ignorar. Tomás, consciente de su posición humilde, se debatía entre la admiración y el miedo a ser rechazado por el mundo de Isabel. «No soy digno de esto», se repetía a sí mismo mientras sus manos se ocupaban de la madera o las herramientas. Pero su mente volvía siempre a la joven que lo miraba con tanta naturalidad. Por su parte, Isabel luchaba contra las expectativas de su familia.
la presión de un mundo que valoraba más la posición y la riqueza que los sentimientos genuinos. Cada sonrisa hacia Tomás la hacía sentir viva pero también vulnerable, expuesta ante un futuro incierto. El primer momento de tensión real llegó durante un almuerzo en los jardines. Isabel había preparado una comida sencilla, sentándose frente a Tomás bajo la sombra de un roble. Mientras compartían pan y queso, una conversación aparentemente trivial tomó un giro inesperado. Isabel mencionó sus deseos de libertad, de conocer la vida más allá de la hacienda, y Tomás, con honestidad silenciosa, confesó que había soñado con un mundo más grande, pero que siempre había sido limitado por su origen. ¿Nunca has pensado en escapar de todo esto?, preguntó Isabel, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y desafío. Tomás bajó la mirada, dejando que el silencio hablara por él. Sí había pensado en ello. Había imaginado aventuras y oportunidades que parecían inalcanzables, pero la realidad lo mantenía anclado. Isabel entendió sin palabras. Ese instante de complicidad silenciosa fortaleció la conexión entre ellos, pero también intensificó los miedos que los rodeaban. Con cada día que pasaba, pequeños roces y gestos iban construyendo un lenguaje secreto entre ambos. Un toque accidental al pasar herramientas, una risa compartida al notar un error en los planos, la manera en que Isabel inclinaba la cabeza mientras escuchaba los consejos de Tomás. Cada detalle tejía un vínculo que se hacía más fuerte, más difícil de ignorar. Pero también cada gesto despertaba dudas. Tomás temía que su afecto fuera percibido como insolencia o ambición, mientras Isabel se preguntaba si su familia alguna vez permitiría una unión tan improbable. Una tarde, mientras trabajaban en el establo, ocurrió un pequeño incidente que profundizó sus sentimientos y conflictos internos. Un caballo, asustado por el ruido de la tormenta que se acercaba, derribó parte de la cerca. Tomás actuó rápidamente, sujetando al animal y evitando un desastre. Isabel lo observó con admiración, consciente de la fuerza y habilidad que Tomás demostraba. «Eres increíble», dijo, su voz casi un susurro. Tomás sintió que el mundo se detenía por un instante. El reconocimiento de Isabel no era solo por su trabajo, sino por quién era él realmente. Esa noche, cada uno regresó a sus habitaciones con pensamientos acelerados. Tomás se sentó frente a la chimenea de su taller improvisado, recordando la mirada de Isabel, el calor de su proximidad y la claridad de sus palabras. «No puedo dejar de pensar en ella», murmuró para sí mismo. Isabel, en su cuarto, escribió en un pequeño diario, un acto de honestidad consigo misma. «Él me hace sentir que puedo ser libre, que puedo elegir. Pero ¿qué pasará si mi familia descubre lo que siento?». Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Tomás e Isabel fue creciendo en un terreno invisible pero sólido. No eran solo miradas o palabras, era la manera en que sus vidas comenzaban a entrelazarse, en cómo el respeto y la admiración mutua se transformaban en un afecto silencioso pero intenso. Cada conversación, cada proyecto, cada situación de peligro menor reforzaba la confianza y la conexión entre ambos. Sin embargo, los conflictos internos seguían presentes. Tomás se enfrentaba a la constante lucha entre su deseo de estar cerca de Isabel y su temor de ser rechazado por su origen humilde. Isabel, por su parte, comprendía que su posición social y la expectativa de su familia podían separar lo que su corazón deseaba unir. La tensión emocional se palpaba en cada gesto, en cada silencio compartido, y la historia apenas estaba comenzando a desplegar sus capas más profundas. Ese capítulo terminó con ambos mirándose al final del día desde la distancia, sabiendo que algo había cambiado. La chispa estaba encendida, la relación en construcción, y los conflictos internos les recordaban que nada sería sencillo. Pero en esa complejidad residía la verdadera fuerza de su vínculo, la posibilidad de superar las barreras sociales y descubrir un amor que desafiaba todas las normas. Un amor capaz de transformar sus vidas para siempre. La relación entre Tomás e Isabel se había vuelto cada vez más profunda, pero el mundo que los rodeaba comenzaba a imponer pruebas que ninguno de los dos podía ignorar. La hacienda,
que antes había sido un lugar de rutina y trabajo cotidiano, ahora parecía un campo minado de expectativas sociales, miradas curiosas y juicios silenciosos. Cada gesto, cada palabra podía convertirse en un desafío y la joven y el trabajador se vieron obligados a enfrentar las primeras pruebas que pondrían a prueba la fuerza de su vínculo. Todo comenzó con la visita de un pariente lejano de Isabel, un tío rico y conservador que venía a supervisar las propiedades y a evaluar la administración de la hacienda. Desde el primer momento, el hombre mostró desdén por Tomás, cuestionando su capacidad y valor y haciendo comentarios sutiles sobre su origen humilde. ¿Este joven realmente sabe manejar estas tierras?, preguntó con una sonrisa forzada que apenas ocultaba su desprecio. Isabel sintió una mezcla de indignación y ansiedad. Tomás, aunque acostumbrado a la dureza de la vida, sintió que la mirada del tío cargaba un peso que podría destruir lo que estaba comenzando a construir. Esa misma tarde, Isabel decidió enfrentar la situación directamente. Caminó hacia Tomás mientras él revisaba los establos y le dijo con firmeza: «No dejes que sus palabras te afecten, sé quién eres y eso es suficiente». Tomás levantó la vista, sorprendido por la determinación de Isabel. En ese instante comprendió que ella no solo lo veía con admiración, sino que estaba dispuesta a protegerlo de un mundo que no siempre era justo. Sin embargo, esa protección también aumentaba la presión, recordándole que la sociedad y su familia podrían separarlos en cualquier momento. Los días siguientes trajeron más pruebas. Una sequía inesperada afectó los campos de la hacienda, poniendo en riesgo la cosecha y la estabilidad económica de todos. Tomás y los trabajadores tuvieron que enfrentarse a jornadas extenuantes, reparando canales de riego, trasladando ganado y buscando soluciones que parecían imposibles. Isabel no se quedó atrás, participó activamente, coordinando esfuerzos y ofreciendo apoyo moral, demostrando que no solo estaba interesada en la riqueza de la hacienda, sino en el bienestar de quienes dependían de ella. En medio de estas dificultades, surgió un conflicto interno inesperado. Tomás comenzó a sentir celos al notar la atención que otros hombres de la hacienda le daban a Isabel. No eran gestos maliciosos, pero la idea de perderla ante alguien de su misma posición o incluso de menor estatus lo llenaba de inseguridad. Isabel, por su parte, luchaba contra la ansiedad de estar enamorada de alguien que la sociedad podría considerar inadecuado, y se preguntaba si estaba dispuesta a desafiar las normas por un sentimiento que podía traerle problemas. Una noche, mientras la tormenta rugía sobre la hacienda, Tomás decidió confrontar sus emociones. Se acercó al establo donde Isabel estaba asegurando a los animales antes de que la lluvia los alcanzara, y le dijo con voz cargada de emoción: «No quiero perderte, pero temo que este mundo nos separe». Isabel lo miró con comprensión y entre el sonido de la lluvia y los truenos compartieron un momento de intimidad silenciosa, un pacto no hablado de apoyo mutuo frente a cualquier adversidad. El desafío más significativo llegó cuando un grupo de comerciantes intentó aprovechar la situación de la sequía para imponer precios injustos y controlar los suministros de la hacienda. Tomás, junto a Isabel, tuvo que enfrentarse a ellos con inteligencia y valentía. La tensión creció hasta que en un acto de determinación, ambos lograron negociar de manera justa, protegiendo a los trabajadores y asegurando la supervivencia de la hacienda. Este episodio no solo fortaleció su vínculo, sino que demostró que su unión podía enfrentar incluso las pruebas más duras. Durante estas semanas, pequeños momentos de ternura y complicidad continuaban apareciendo. Risas compartidas en medio de la fatiga, miradas cargadas de significado, gestos protectores y silencios que hablaban más que las palabras. Cada desafío superado reforzaba la conexión entre Tomás e Isabel, pero también recordaba que el camino hacia la felicidad estaría lleno de obstáculos, tanto internos como externos. Al final de esta etapa, la relación se había consolidado como una fuerza poderosa, capaz de resistir la presión de la sociedad, la amenaza de los comerciantes y los miedos internos de cada uno. Tomás e Isabel aprendieron que el verdadero amor no era solo pasión y emoción, sino también la capacidad de enfrentar pruebas juntos, apoyarse mutuamente y mantener la fe en lo que sentían a pesar de las adversidades. El capítulo cerró con ambos observando la puesta de sol desde la colina que dominaba la hacienda, tomados de la mano,
conscientes de que los desafíos apenas comenzaban, pero seguros de que juntos podían enfrentarlos. La lección era clara: el amor verdadero requiere valentía, sacrificio y la firme decisión de proteger lo que se valora, incluso cuando todo parece en contra. El aire en la hacienda era pesado aquella mañana. Tomás e Isabel habían superado los desafíos de la sequía y los comerciantes abusivos, pero una sensación de incertidumbre se cernía sobre ellos, silenciosa y persistente. Isabel, desde hacía días, parecía distraída. Sus ojos se perdían en el horizonte como si buscara algo que no estaba allí. Tomás, preocupado, decidió enfrentarlo directamente. «Isabel, ¿hay algo que no me estás diciendo?», preguntó con voz grave, consciente de que la confianza era la base de lo que habían construido. Ella bajó la mirada, jugando con las manos, y finalmente suspiró. «Hay algo en mi pasado, algo que temía que afectara tu opinión sobre mí y sobre nuestra relación». Tomás se inclinó hacia ella, atento, sin interrumpirla. Isabel continuó, revelando detalles que habían estado ocultos: su familia, su compromiso fallido con un hombre que no amaba y la presión constante que había vivido para encajar en un mundo que valoraba el estatus más que la sinceridad de los sentimientos. Cada palabra estaba cargada de emoción, y Tomás sintió una mezcla de sorpresa y comprensión. A medida que Isabel hablaba, Tomás comprendió que los desafíos externos eran solo una parte de la historia. Los conflictos internos de cada uno también representaban pruebas que debían superar. Isabel había vivido con miedo y sumisión durante años, y ahora tenía que decidir si confiaba plenamente en alguien que, aunque humilde, demostraba tener un corazón valiente y honesto. Tomás, por su parte, enfrentaba la revelación de que la vida de Isabel había sido mucho más complicada de lo que imaginaba, y que protegerla significaba más que enfrentar adversarios externos. Significaba también acompañarla en la reconstrucción de su mundo emocional. Esa tarde, mientras caminaban juntos por los campos de la hacienda, Isabel confesó un secreto aún más profundo. Durante su compromiso fallido, había perdido la fe en el amor verdadero y temía entregarse de nuevo por miedo a que el sufrimiento regresara. Tomás, sorprendido por la intensidad de su vulnerabilidad, tomó su mano con suavidad y le dijo: «No quiero reemplazar tu pasado ni borrarlo. Solo quiero que construyamos algo juntos, desde este momento, con honestidad y valentía». Sus palabras, simples pero sinceras, tocaron algo profundo en Isabel. Los días siguientes se llenaron de pequeñas revelaciones y gestos que consolidaban la confianza entre ambos. Isabel comenzó a compartir historias de su infancia, de sus sueños no cumplidos y de los miedos que aún la perseguían, mientras Tomás escuchaba con atención, sin juicio, solo con respeto y ternura. En paralelo, Tomás también se abrió, contando detalles de su juventud, de la soledad que lo había acompañado y de las decisiones difíciles que había tomado para mantener la hacienda a flote. Cada conversación fortalecía un vínculo que iba más allá de la atracción. Era una conexión basada en la comprensión y la empatía. Un evento inesperado llegó con la llegada de un mensajero que traía noticias de la ciudad. Un hombre que había conocido a Isabel en su pasado estaba de regreso, buscando reclamar una deuda de honor familiar que él consideraba pendiente. La noticia cayó como un peso sobre los hombros de Isabel, que temía que su historia anterior pusiera en riesgo lo que estaba construyendo con Tomás. El miedo volvió a aparecer, pero esta vez no la paralizó. La presencia de Tomás a su lado le dio la fuerza necesaria para enfrentar la situación. La revelación más significativa ocurrió una noche, cuando Isabel decidió mostrarle a Tomás una carta que había recibido hacía años y que nunca había abierto. La carta contenía amenazas veladas y recordatorios de su compromiso fallido, y al leerla juntos, comprendieron que su amor debía ser más fuerte que cualquier sombra del pasado. Tomás, con determinación, le prometió protegerla,
no solo de los hombres que buscaban perturbar su paz, sino también de los fantasmas que ella misma llevaba dentro. El capítulo cerró con ambos sentados frente al fuego, la noche silenciosa alrededor de la hacienda. Las revelaciones del pasado no habían debilitado su relación. Al contrario, habían creado un espacio de honestidad y apertura que fortalecía la confianza mutua. Isabel sintió que finalmente podía respirar sin miedo, y Tomás comprendió que el verdadero amor implicaba aceptar no solo lo visible, sino también lo oculto, y decidir quedarse a pesar de todo. El despertar de la verdad y la aceptación del pasado marcó un antes y un después. La lección era clara. Enfrentar los secretos y vulnerabilidades propios y de la persona amada no solo libera del miedo, sino que fortalece los cimientos del amor y de la vida juntos. Con la mirada puesta en el horizonte, ambos sabían que aunque los desafíos externos continuaran, su vínculo había alcanzado una fuerza que nada podría quebrantar fácilmente. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura cuando Tomás vio la silueta de caballos acercándose por el sendero de la hacienda. Su instinto le advirtió que no eran simples viajeros. La tensión se apoderó de sus músculos mientras se preparaba. Isabel, al notar su cambio de expresión, comprendió que algo peligroso se aproximaba y se acercó a él, apoyando una mano en su hombro. 3 hombres vestidos de cuero y polvo, con miradas duras y sombreros que ocultaban parcialmente sus rostros, detuvieron sus caballos frente a la entrada principal. El líder, un hombre alto con cicatrices en la cara, habló con voz grave. «Estamos buscando a una mujer, cabello castaño, ojos firmes. Puede que haya pasado por aquí». Tomás, con el corazón latiendo con fuerza, respondió firme. «Ninguna mujer pertenece a ustedes. Aquí solo estoy yo». El líder sonrió con desdén y señaló hacia la hacienda. «Dicen que una nueva trabajadora llegó a este lugar. Coincide con la descripción. Si queremos a esa mujer, nadie nos impedirá llevárnosla». La amenaza era clara, y Tomás comprendió que la seguridad de Isabel dependía de su rapidez y precisión. Sin vacilar, tomó su rifle, preparado para defender lo que ambos habían construido con tanto esfuerzo. Isabel, aunque temerosa, no retrocedió. La vulnerabilidad de su pasado se combinaba ahora con la fuerza de la determinación. Mientras Tomás disparaba con puntería y calma, cada bala representaba no solo defensa, sino un mensaje. No permitiría que los fantasmas de su vida o las sombras del pasado arruinaran su presente. Los hombres intentaron avanzar, pero Tomás había anticipado sus movimientos, cubriéndose tras la baranda de madera y respondiendo con cada disparo. El líder enfurecido descendió de su caballo y sacó una pistola. Su mirada mostraba que no estaba dispuesto a retroceder, que la violencia sería inevitable si quería salirse con la suya. Tomás, con cada músculo tenso y cada respiración controlada, apuntó con cuidado, recordando todas las lecciones que la soledad y la lucha por la hacienda le habían enseñado. Cada disparo era calculado, cada movimiento medido, y cada impacto acercaba la seguridad de Isabel. Dentro de la casa, Isabel sentía el miedo mezclado con un impulso inesperado. Su voz temblorosa comenzó a elevarse en un canto suave, un sonido que no solo la calmaba a ella, sino que también parecía darle fuerza a Tomás. El vínculo que habían forjado, basado en la confianza y la comprensión, se manifestaba incluso en medio del peligro. La música de su voz parecía detener los latidos del tiempo, haciendo que cada momento fuera más consciente y valioso. El enfrentamiento alcanzó su punto crítico cuando uno de los hombres intentó rodear la casa por el lado. Tomás, al verlo, disparó con rapidez, logrando detener su avance. El líder, al notar que sus hombres caían y que la situación se le escapaba de las manos, gritó furioso. Tomás, con determinación inquebrantable, se adelantó, su voz firme y sin miedo. Si vuelven a intentar llevársela, no habrá segunda oportunidad. La amenaza, cargada de emoción y convicción, hizo que los intrusos retrocedieran, comprendiendo que la resistencia no era simplemente física, sino moral y emocional. Finalmente, los hombres huyeron, dejando tras de sí polvo, cascos y ecos de una violencia que parecía desvanecerse con el viento. Tomás bajó el rifle,
el brazo adolorido, pero el corazón lleno de alivio. Isabel salió de su escondite, temblando, y corrió hacia él. La emoción de la victoria compartida y la seguridad recuperada inundó ambos corazones. Se abrazaron, sintiendo que la lucha había consolidado algo más que la protección física, había reafirmado su amor y su compromiso. Esa noche, Tomás e Isabel compartieron un silencio lleno de significado. No necesitaban palabras. El enfrentamiento los había unido de manera definitiva. Las revelaciones del pasado y las amenazas externas habían puesto a prueba su relación, pero también demostraron que juntos podían superar cualquier obstáculo. El clímax no solo fue una batalla externa, sino también la consolidación de la fuerza interna de cada uno. Isabel comprendió que podía confiar plenamente en Tomás, y Tomás entendió que su amor y protección no eran solo acciones de fuerza, sino un pacto emocional que los unía frente a cualquier adversidad. La lección de la noche era clara. El amor verdadero se fortalece cuando se enfrenta a la adversidad, y el respeto por la vulnerabilidad del otro es la mayor prueba de valor que alguien puede ofrecer. El capítulo cerró con ambos mirando el cielo estrellado, sintiendo que, a pesar de las sombras y los peligros, habían encontrado un refugio seguro en el corazón del otro. La batalla había terminado, pero su historia, recién consolidada, prometía momentos aún más intensos y llenos de emociones genuinas. El amanecer iluminó la hacienda con tonos cálidos que acariciaban los campos y las construcciones de madera. La calma que seguía al enfrentamiento se sentía casi irreal, como si el viento hubiera llevado consigo la tensión de la noche anterior. Tomás e Isabel caminaban juntos por el porche intercambiando miradas cómplices, conscientes de que lo que habían compartido no era solo un momento de peligro, sino el inicio de un vínculo más profundo. Cada detalle del lugar parecía diferente después de lo vivido. La hierba brillaba bajo la luz del sol, los caballos pastaban tranquilamente, y la casa, que antes solo era un refugio, ahora se sentía como un hogar. Isabel, con una sonrisa tímida pero llena de confianza, se acercó a Tomás y apoyó su mano sobre la suya. Él, con los ojos suavizados por la emoción, comprendió que el miedo y la lucha habían dado paso a algo mucho más fuerte: el respeto mutuo, la admiración y un amor que no se podía medir solo en palabras. Durante semanas, la vida en la hacienda continuó, pero nada era igual. Los desafíos del pasado y la amenaza de los intrusos habían reforzado su relación. Cada gesto, cada mirada, estaba cargado de significado. Tomás dejó que Isabel se hiciera parte de las decisiones de la casa y del rancho, mientras ella compartía no solo su trabajo, sino también su voz, su alegría y su risa, transformando cada espacio con su presencia. La pradera, que antes parecía solitaria y fría, ahora estaba llena de vida y de historias que ambos construirían juntos. El respeto por sus diferencias sociales se convirtió en una lección que trascendía la riqueza o la pobreza. Tomás, un hombre acostumbrado a la fuerza y a la autosuficiencia, aprendió a valorar la humildad y la perseverancia de Isabel. Ella, que había conocido la opresión y el temor, descubrió la seguridad y el amor genuino en la tierra y en los brazos de quien decidió luchar por ella. Esa armonía basada en la comprensión y la protección mutua demostró que las diferencias no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y conectarse profundamente con el otro. Con cada día que pasaba, su vínculo se fortalecía. Los desafíos podían presentarse nuevamente, pero ambos sabían que nada los separaría. La experiencia de la noche anterior se convirtió en una historia que contaban en silencio, un recuerdo que los mantenía cerca, recordándoles que el valor, la lealtad y el amor eran más importantes que cualquier riqueza material. Mientras el sol caía suavemente en el horizonte, Isabel se recostó junto a Tomás, dejando que su canto fluyera una vez más, esta vez no como un reflejo de tristeza, sino como una melodía de esperanza y gratitud. Tomás cerró los ojos, sintiendo que la verdadera victoria no estaba en derrotar a los intrusos, sino en encontrar a alguien por quien valiera la pena luchar cada día.
Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para descubrir más relatos emocionantes como este, y deja en los comentarios qué lección te dejó la valentía y el amor de nuestros protagonistas. Queremos saber tu opinión.